El trabajo que presentamos hoy es la continuación del trabajo anterior, el de acerca de los fondos financieros buitres. Y esta segunda parte tiene que ver con lo que sucedió después del 30 de julio, 31 de julio, donde se suponía que la Argentina debía descender al quinto infierno, porque seguramente decían la Argentina iba a caer en default, tenía que declarar la cesación de pago y seguramente íbamos a tener corridas financieras, caída en las cotizaciones de los bonos de la deuda argentina, lo cual, digamos, nos ponía en la misma escenario de diciembre del 2001, enero del 2002. Y ahí, de alguna manera, nosotros empezamos a preparar este trabajo, que continúa el anterior, que llegaba hasta el 30 de julio, porque ¿dónde comienza este trabajo de hoy que estamos presentando? Que no hay default, no hay cesación de pagos, no hubo corridas financieras. No quiere decir que no hubo intentos, pero no hubo corridas financieras. Y por un lado hay un conjunto de intereses financieros empeñados en decir que estamos en default, que vamos hacia el default, que vamos hacia el quinto infierno, y por otro lado hay un conjunto de realidades que nos indican de que no hubo default, de que no hay corridas financieras y de no hay pérdida, digamos, en la cotización de los bonos. Lo cual no quiere decir que no haya, que el ataque buitre no continúe, pero lo que observamos es que empieza a haber un conjunto de elementos que hablan de un contraataque contra los fondos financieros buitres y lo que ellos expresan en términos de proyecto y de esquema de poder multinacional, de parte del conjunto de los intereses que formaron parte del frente antibuitres, que son, como habíamos dicho, el esquema globalista, el esquema franco-alemán, el esquema BRIC, el esquema Francisco, ¿cierto? Y dentro de eso, la Argentina, con el gobierno nacional, llevando adelante un conjunto de políticas. Y no hay default, porque la Argentina no declaró el default y no se declaró el default. Esta es una primera gran definición. Porque, por otro lado, la Argentina puso los dólares que tenía que pagar antes del 30 de julio en el Bank of New York Mellon, en el banco de New York Mellon, es decir, la cuenta que el Bank of New York Mellon tiene en el Banco Central de la República Argentina, y tal cual los mecanismos indican, ahí se realizó el pago que debía hacerse antes del 30 de julio. Tanto a los bonistas con sede en New York, tanto a los bonistas con sede Gran Bretaña, con sede Japón, y con sede en la cuarta, digamos, en la cuarta isla, con sede en Argentina. Entonces, al estar disponibles y haberse hecho el pago, esto dice e indica de que no
faltan los dólares y que la Argentina no faltó el compromiso de honrar los pagos. Luego, otro elemento importantísimo es que la cotización de los bonos no cayó. Es decir, no hubo una corrida contra los bonos, no hubo una caída de los bonos reestructurados. Y por otro lado, la isla, es decir, la asociación que nuclea a los Credit Suisse Swap Default, es decir, a la organización que nuclea a los fondos financieros de inversión global, no pagó los seguros, porque si se disparaba la situación de default y había corridas y estaban todas las condiciones de default, la organización que nuclea los fondos financieros de inversión global y que de alguna manera es la responsable de pagar los seguros, porque ahí se contratan los seguros, hubiera tenido que pagar esos seguros. Y en 2 o 3 ocasiones estuvo a punto de definir que iba a pagar los seguros y siempre retrocedió. Y retrocedió porque la denuncia de la Comisión Nacional de Valores o de alguna organización institucional de comisiones nacionales de valores de distintos países que pudiera hacer una denuncia sobre el uso interesado o parcial de aquella instancia aseguradora tendiente a construir un escenario de default cuando el default no había sucedido por per se. Es decir, porque la Argentina había faltado sus compromisos económicos, financieros y jurídicos, podía traerle un conjunto de represalias jurídicas y financieras a nivel internacional. Y el último dato, uno podría decir, es que la Argentina además tiene solvencia para seguir pagando y honrando sus deudas en términos del pago y de honrar los pagos a los bonistas reestructurados. Porque la reserva del Banco Central tiene aproximadamente unos 29.000 millones de dólares y porque tiene un crédito swap de China por 11.000 millones de dólares más que viene a respaldar lo que se llama la espalda financiera para hacer frente a posibles corridas financieras o posibles obligaciones de pago. Además, la Argentina tiene una economía que está funcionando y está creciendo a distintos índices, pero que se encuentra estabilizada y con una deuda que mayormente está denominada en pesos, es decir, es una deuda interna. Por lo tanto, esta relación entre deuda denominada en dólares o externa respecto de las reservas del Banco Central están más que equilibradas y más que sobradas a esa espalda, agregándole la decisión de China, la decisión de los BRIC, la decisión de Rusia y de la India de respaldar, y del G77 más 135, de respaldar la posición argentina en la negociación que lleva adelante con los fondos financieros públicos. Porque para eso incluso la Argentina llevó adelante la ley de intangibilidad de depósitos en el Banco Central, lo cual garantiza a China y al conjunto de los otros bancos centrales que quieran depositar y realizar créditos swap de respaldo a la economía argentina y al Banco Central argentino y al gobierno nacional, de que esos fondos solamente se usarán como respaldo, como espalda para enfrentar los ataques especulativos financieros de los fondos financieros buitres. Por lo tanto, no solamente desde la decisión de China, sino desde la decisión de Argentina, una decisión que acompañaron todos los partidos de la oposición y de la oficialidad,
socialismo, se logró sacar esta ley que permite que los fondos que los países soberanos depositan en el Banco Central Argentino para respaldar corrida financiera, ataques especulativos o procesos de reestructuración de deuda soberana son intangibles. Quiere decir que el gobierno nacional no puede usarlo para otro objetivo. Es decir, no solamente existe esta decisión en términos de crédito swap, sino que desde el punto de vista jurídico institucional, es decir, político institucional, la Argentina salga una ley con carácter de Estado que declara la intangibilidad de los depósitos de créditos swap que hacen otros países en favor del Banco Central Argentino. Y por último, un dato importante a tener en cuenta en este aspecto que estamos tratando es que la mayoría de los bonistas le hacen cuestionamientos y le hacen planteos al juez Griesa de la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el dinero que Argentina que tenía que pagar lo pagó, por lo tanto ya se encuentra en la cuenta del Banco New York Mellon, y por lo tanto lo único que están obstaculizando es el juez Griesa, un juez de primera instancia, con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de respaldar al juez Griesa, y por otro lado, a partir de esto, el juez Griesa incluso le dice al Banco New York Mellon, que es el banco encargado de girarle los pagos a los acreedores, a los bonistas acreedores, pagarle a los bonistas acreedores, de que no paguen. Entonces, los juicios no vienen sobre la Argentina, los planteos no vienen sobre la Argentina, sino van sobre el juez Griesa y sobre el Banco New York Mellon, que empiezan a ser de alguna manera observados por el mundo en general, y particularmente por el 92,4% de los bonos reestructurados de los bonistas, como los responsables de impedir que continúe el proceso de pago normal al 92,4% de los bonos reestructurados. Esto es un primer momento para decir cómo se encuentra la situación de la Argentina en relación a esta cuestión del fondo. Hay un segundo aspecto. Este segundo aspecto ya tiene que ver específicamente con la decisión de Griesa y Scalia, que es el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, de tratar de considerar a la Argentina no como un país soberano, no como un país y un gobierno que está llevando adelante reestructuración de una deuda soberana, es decir, de un país, de un Estado de la República Argentina, sino de tratarla por todos los medios como si fuera un privado, como si fuera una sociedad anónima, como si fuera una entidad privada comercial, como si fuera una SRL, desconociendo que es un país, tratando de desconocer que es un Estado soberano, y desconociendo que decidió llevar adelante un proceso de reestructuración de deuda soberana, es decir, como Estado. Y por lo tanto, en Estados Unidos está directamente respaldada por la FSIA, es decir, la ley que respalda los procesos soberanos de contratación de deudas. La FSIA, esa ley que da inmunidad soberana en Estados Unidos a la Argentina, es algo que la Argentina puede invocar porque lo hizo en ese marco. Es decir, toda la cuestión jurídica en el modo en que se llevó adelante, siempre la Argentina lo hizo con una decisión soberana. Por lo tanto, la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, la
es lo que está tratando de desconocer Griesa y lo que también desconoce la Suprema Corte de Estados Unidos, pero particularmente en primera instancia Griesa. Decimos esto porque puede tener solo una lectura jurídica, pero ahí hay una decisión política, porque el dispositivo, el modo en que Griesa y Scalia desconocen o tratan de considerar que la Argentina es un ente privado, es una sociedad anónima, es un organismo comercial. Fue formulado, fue diseñado por los mismos fondos financieros buitres. Es decir, ahí hay un dispositivo financiero, un diseño financiero que es propio de los fondos financieros buitres, que el juez Griesa y Scalia asumen como propios, e incluso invocan que como en los 90 la Argentina había cedido territorialidad para el tratamiento de deudas y para la ejecución de deudas. Ese ceder territorialidad, lo que debe considerarse en ese sentido es que la Argentina, digamos, cedió ser tratada como institución comercial, como sociedad anónima. Cedió la condición de país soberano, de Estado, de república. Y la Argentina permanentemente, a partir del gobierno nacional y de las distintas autoridades, repite de un modo permanente que de ninguna manera cedió lo que la ley de inmunidad de Estados Unidos le permite a un proceso de reestructuración de deuda soberana. Y en el 90, todas las contrataciones de deuda que se hicieron en los bonos siempre se hicieron teniendo en cuenta este marco de la ley de inmunidad en Estados Unidos. Esta ley de inmunidad soberana. Digo, esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque acá radica, es decir, los fondos financieros buitres, el juez Griesa, Scalia de la Suprema Corte, siempre tratan de llevar el litigio al terreno de que la Argentina es un ente comercial, una institución comercial. No es un país, no es un Estado, no es una república, no tiene inmunidad soberana. Pero la realidad que tiende a demostrar que siempre prima en estos momentos, demuestra que si la Argentina fuera un ente comercial y no tuviera el respaldo de la ley de inmunidad soberana, ya lo hubieran embargado la fragata, los edificios, reservas que tienen en el exterior, aviones, hechos que siempre los buitres, los fondos financieros buitres, ataques que los fondos financieros buitres realizaron en muchísimas oportunidades y nunca pudieron llevar adelante, porque en última instancia siempre se impone la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, que es la que le da marco a la ocupación de la Argentina como país soberano en el momento en que llevó adelante el proceso de estructuración de la deuda soberana. Entonces, si bien esto es algo que se repite, del lado de los fondos financieros de inversión agrícola, del lado de la Argentina y del lado de los distintos esquemas de poder en el mundo, de los distintos organismos, también se repite el respaldo de la Argentina. Un respaldo que la Argentina tiene porque está ajustada a derecho, porque el ataque financiero viene de los buitres y se lleva adelante de una manera no jurídica, que usa distintos modos que tratan de forzar las instituciones y las leyes, porque no tienen modo de caminar el camino del derecho internacional. Por eso parece como tirado de los pelos, como una locura esto que hace Griesa y Scalia. Como si ahí hubiera un núcleo
de poder y un esquema de poder que está tratando de plantear una crisis del derecho internacional, una crisis del sistema institucional internacional, no solamente para defender los intereses de Singer y del Fondo Financiero Buitre, ese 1%, sino como que a partir de ese momento lo que trataría sería de reformular el derecho internacional en su conjunto, planteando una primacía de Estados Unidos y del derecho norteamericano sobre el derecho internacional. Por lo tanto, uno estaría en este momento donde es importante hacer un planteo redondeando lo que hemos dicho. Redondeando lo que hemos dicho, observamos que está en juego una redefinición geoestratégica. Es decir, hay un cambio profundo en el mundo de las relaciones de poder. El mundo ha cambiado profundamente. Y en Argentina se juega particularmente quién domina y quién gobierna. Pero no solamente se juega quién domina y quién gobierna con este ataque financiero múltiple, que lo que parece demostrar es que no pueden poner en crisis a quién domina y a quién gobierna hoy en la Argentina, sino que también están planteando en qué esquema de poder se articula la Argentina. Es decir, los fondos financieros buitres expresan un interés que está cuestionando de por qué Argentina se articula en el esquema UNASUR-CELAC y no en el esquema AICA. Los fondos financieros buitres cuestionan por qué la Argentina se articula en el esquema multipolar. Incluso cuestionan por qué la Argentina se articula de algún modo cada vez más fluidamente con lo que propone el Vaticano y el Papa Francisco. E incluso cuestionan por qué la Argentina tiene un fluido diálogo con Londres, es decir, con ciertas instituciones globalistas financieras. Es decir, estos fondos financieros buitres están planteando la necesidad de poner en crisis todo este esquema, todos estos esquemas y andamiajes que la Argentina ha ido construyendo en términos de su inserción en el mundo de las relaciones internacionales y de las relaciones multipolares. Y plantea esta crisis porque necesita vitalmente, profundamente, que la Argentina se subordine al esquema AICA, que se subordine a la gran banca financiera multinacional norteamericana, que se subordine a ese esquema de poder con centro en Estados Unidos y que a partir de tener centro en Estados Unidos ejerce un multipolarismo financiero que subordina a todos los otros esquemas de poder y a todos los actores del mundo, económicos, financieros, políticos y militares. En ese momento nos encontramos. Y en relación a ese momento, también es muy fuerte la decisión de los BRIC de construir ese banco BRIC de desarrollo, de infraestructura, es decir, ese banco BRIC que tendrá un tiempo en términos que formula las propuestas y la arquitectura financiera, pero que inmediatamente se plantea en esa sexta cumbre de Fortaleza como una institución con ese banco BRIC, con la decisión de construirse en un banco de desarrollo y fomento. Es decir, con espaldas en la reserva de cada uno de esos bancos centrales, el de China, el de Rusia, el de la India, el de Sudáfrica, el de Brasil y el de los otros que van empezando a adherirse,
con esas reservas e incluso para respaldar el desarrollo del fomento, pero también con la capacidad de respaldar los bancos centrales de los países del multipolarismo que empiezan a adherirse a este esquema BRICS, que pueden ser atacados por dispositivos especulativos financieros, es decir, por dispositivos financieros múltiples. Pero no solamente plantea el Banco BRICS, también plantea el Fondo BRICS, duplicando incluso la cantidad de reservas, porque el Fondo BRICS tiene otra función, que es específicamente su capacidad de responder a velocidades muy altas, porque tiene una forma jurídica que le permite tomar decisiones muy rápidas para realmente hacer frente a las velocidades con las cuales resuelven estos instrumentos financieros que son los fondos financieros. Y no solamente eso, también empieza a plantear esa moneda del multipolarismo que se basa en una canasta, es decir, es un planteo realmente importante, profundo, que por primera vez hace presente de manera sólida, consolidada, al esquema multipolar, es decir, a las BRICS. Que después vamos a ver, no solamente en esta decisión de China de respaldar con esos 11.000 millones de dólares de crédito swap, que lo mismo hizo en el 2010 con Alemania, sino también que vamos a ver cómo Rusia, frente al bloqueo que hace Estados Unidos y la Unión Europea, inmediatamente transforma todo su esquema de importación de agroalimentos del mundo anglosajón y europeo al mundo latinoamericano. Es decir, generando un cambio de proveedores a altísima velocidad, que en el caso argentino, por ejemplo, podríamos decir que duplica lo que es la relación comercial con Rusia, de 5.000 a 10.000 millones de dólares. Entonces, estamos observando que estos procesos empiezan a tener lugar. Y también estamos observando cómo desde la UNASUR se vuelve a tratar el tema del Banco del Sur y del Fondo del Sur y de la moneda del Sur, pero ahora con espalda en el BRIC, ahora con respaldo en el BRIC, ahora con espacio geopolítico en ese multipolarismo que empiezan a diseñar y a caminar el conjunto de los países BRIC. Y en esto no lo limitamos solamente a China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, sino a esto que se suma a partir de Irán, Siria y Egipto, o un conjunto de otros países que empiezan a plantearse la posibilidad de sumarse. Planteado el problema, es decir, porque esto viene a plantear el problema más de carácter político estratégico, es importante empezar a abordar cómo Obama cede ante los buitres. Porque acá hay un primer dato a tener en cuenta. Observamos que Obama, Clinton, esa pata del gobierno de Estados Unidos que tiene que ver con los fondos financieros globales, no con los buitres, y que en reiterado momento dijo enfrentar a los buitres, dijo que iba a traccionar tanto al Fondo Monetario Internacional como al Tesoro y como al Gobierno Nacional de Estados Unidos para que presentaran los amicus curiae, que son los respaldos concretos a la posición argentina. Es decir, el respaldo fue verdad, pero a la hora de presentar las notas, el Tesoro no presentó las notas, el Fondo Monetario Internacional no presentó las notas, Obama no enfrentó a Singer ni a los fondos financieros buitres. Por lo tanto, uno observa cómo
esta fracción de los fondos financieros de inversión global, esta fracción globalista, en Estados Unidos, demuestra que no tiene correlaciones de fuerza para enfrentar a fondos financieros buitres. Es decir, al complejo financiero industrial militar norteamericano. Es decir, no controla el Congreso. En repetidas circunstancias, el Congreso determinó leyes que reducen las capacidades de gobierno de Obama. Incluso le fijó límites a las capacidades de subir el tope a su instancia, digamos, a su régimen de endeudamiento, o de deuda fiscal, o de la ley de salud. Es decir, lo que observamos que en términos del poder legislativo, Obama no controla el poder legislativo, es decir, incluso el poder legislativo no lo controla. Pero incluso observamos que tanto en Griesa como en Scalia, que en la represa de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, no controla el sistema judicial norteamericano, el poder judicial norteamericano. Es decir, y si a esto le sumamos que hay antecedentes y hay una historia donde Singer le ganó una pulseada a Obama en aquellos momentos donde la General Motors se había declarado en quiebra. Es decir, una quiebra inducida por Singer y los fondos financieros buitres a partir de haber controlado a los proveedores partistas de las automotrices norteamericanas y haber tenido la posibilidad Singer en Estados Unidos, a partir de construir los proveedores partistas de las automotrices norteamericanas, condicionar a las grandes automotrices norteamericanas, llevó y midió fuerza y permitió observar claramente que Obama tuvo que ceder y pagar 12 billones de dólares a Singer y ceder ante estos planteos. Sabiendo, por lo que habíamos dicho ya en la intervención anterior, que Singer y los buitres son parte del Partido Republicano, son parte del Tea Party, el núcleo ultraconservador financiero norteamericano, y que además son los grandes financistas de la campaña del Partido Republicano. Entonces, hay algunos que dicen Obama le tiene miedo a las capacidades financieras, institucionales, económicas, jurídicas y legislativas de los fondos financieros buitres en Estados Unidos. Podríamos decir mucho más ajustadamente que ese miedo que dicen algunos periodistas en realidad es una demostración clara de correlaciones de fuerzas desfavorables. Es decir, los fondos financieros buitres en Estados Unidos tienen una correlación de fuerzas dominante en relación al presidente Obama. Entonces, esto es lo que se manifiesta luego en que la Secretaría de Tesoro dice que va a respaldar a la Argentina y no la respalda en términos concretos. Después dice que la vicepresidencia, desde la vicepresidencia del Fondo Monetario Internacional, va a potenciar la posibilidad de que el Fondo Monetario Internacional respalde a la Argentina y el documento no se hace. Entonces, esto se observa claramente como Obama Clinton cede frente a los fondos financieros buitres. Pero por el otro lado también queda claro aquello que decíamos, que Londres avanza y confronta contra los fondos financieros buitres, avanza y confronta de tal manera con los fondos financieros buitres, con el Partido Republicano y con los ultraconservadores del Partido Republicano y los sectores financieros ultraconservadores norteamericanos, porque a través del Financial Times o de Guardian o de las universidades de Londres, permanentemente están fijando posición, están construyendo
posiciones en términos intelectuales y jurídico-financieras, e incluso recuperando instrumentos históricos que demuestran que Obama podría haber invocado que los fondos financieros buitres obstaculizaban su política exterior. Y al invocar esta parte de la legislación norteamericana, hubiera alcanzado para que los fondos financieros buitres no pudieran avanzar en el litigio con la Argentina, contra la Argentina. No lo hizo porque las condiciones que tienen los fondos buitres en Estados Unidos son realmente letales en términos de su capacidad de vetar a Obama, de golpear sobre Obama, de desestabilizar la situación de Obama. Entonces vemos cómo cede Obama en Clinton, pero por otro lado cómo Londres avanza demostrando que la City financiera de Londres no tiene los problemas que tiene la City financiera de New York. Es decir, la City financiera de Londres se plantea como la verdadera ciudad financiera de los grandes negocios financieros globales frente a la de New York, porque parece que en Londres no tienen estos problemas. E incluso, ¿cómo será que no tienen estos problemas? Sino que además ellos en Londres, en Gran Bretaña, lograron sacar una legislación que veta la posibilidad del accionar de los fondos financieros buitres en Gran Bretaña, pero particularmente en Londres. Es decir, hay cuestiones concretas en este sentido. También es cierto que dentro del Fondo Monetario Internacional hay un conjunto de grandes bancos que se manifiestan confrontativos con los fondos financieros buitres, pero por otro lado les son funcionales estos fondos financieros buitres, sabiendo que aparecen como los malos de la película y los verdaderos jugadores del sistema financiero global son los grandes bancos. Entonces, esta cuestión de que después vamos a observar de que los grandes bancos aparecen como queriendo comprar la deuda de los fondos financieros, comprar el juicio que lleva adelante Griesa, comprar el juicio de los fondos financieros buitres, guarda relación con este diálogo contradictorio entre los fondos financieros buitres y los grandes bancos, incluso expresando las contradicciones entre las distintas líneas financieras al interior del Fondo Monetario Internacional. Así como vemos que Obama cede frente a los fondos financieros buitres, observamos que la Argentina avanza contra los fondos financieros buitres, contraataca contra los fondos financieros buitres. Y no solamente por el respaldo de los distintos esquemas de poder enfrentados al ALCA y a los ultraconservadores financieros norteamericanos, y a los buitres, sino también planteando que este tema debe cambiar de jurisdicción, es decir, ya no puede tener sede jurídica de tratamiento en Estados Unidos, sino que debe pasar a la Haya, tiene que pasar a un tribunal internacional. Porque si en Estados Unidos Griesa y la Suprema Corte no pueden definir que las relaciones de Estado a Estado, que esto es una reestructuración de deudas soberanas, y por todos los medios siempre tratan de llevar la situación tratando de considerar a la Argentina como una institución comercial. Es decir, no reconociendo que es un país, que es un Estado, que es una república y que lo que se está llevando adelante es una reestructuración de deuda soberana. Es decir,
quitándole las posibilidades del respaldo del sistema institucional norteamericano a partir de la ley de inmunidad soberana de Estados Unidos, Argentina avanza planteando este tema en la calle, planteando que este juicio debe cambiar de sede y ser llevado a la calle, al Tribunal Internacional de la Calle. Claro, Estados Unidos, es decir, el juez Griesa y la Suprema Corte, inmediatamente dijeron y se negaron a considerar esto. Claro que esto tensa también la relación porque expone a que Estados Unidos no reconoce no solamente el carácter de Estado de Argentina, sino que no está reconociendo a la Haya como un tribunal internacional donde se pueda resolver este tipo de litigio, este tipo de situaciones donde no tiene modo de ser resuelto en un país y debe ser resuelto en el Tribunal Internacional, en un diálogo de Estado a Estado, porque para eso se desarrolló el Tribunal Internacional. Entonces, Estados Unidos veta esa posibilidad, desconoce esa posibilidad de distintos modos. Incluso continuando el no reconocimiento de la Argentina como Estado, como país soberano. Entonces, uno podría decir, la Argentina, cuando hizo el planteo, invocó las violaciones a las obligaciones del derecho internacional. El respeto de la inmunidad de su jurisdicción. Y en este sentido, no solamente plantea el tema de que Griesa en la Suprema Corte avasalla una inmunidad soberana de la Argentina como Estado, que es lo que ya describimos, sino que por otro lado, el juez Griesa veta, desautoriza para que el Bank of New York Mellon, el Banco de New York Mellon, es decir, la institución encargada de recibir los fondos y pagarle a los bonistas reestructurados, es decir, Griesa veta que ese dinero que fue depositado en las cuentas del Banco de New York Mellon en el Banco Central de la República Argentina pueda girarse en consideración de pago. Es decir, veta la posibilidad de que el Banco New York Mellon lleve adelante los pagos. Por lo tanto, avasalla una institución que tiene sede en Argentina, que tiene legislación argentina, que solamente podría y puede acatar lo que la Argentina soberanamente le dice, porque la cuenta del Banco New York Mellon está en el Banco Central de la República Argentina. Cuando Griesa veta la posibilidad de que el Banco New York Mellon de camino, de tránsito, lleve adelante el pago que se hizo antes del 30 de julio, ese pago a los bonistas reestructurados, lo que está tratando, está, por un lado, avasallando institucionalmente, soberanía institucional, se mete, digamos, avasallando jurisdicción argentina, pero por otro lado, lo hace tratando de imponer, de continuar imponiendo las condiciones mediante las cuales la Argentina pueda ser considerada en default. Y acá es donde viene esta parte que decíamos antes, que el mundo lleva adelante planteos contra el juez Griesa y planteos contra el Banco New York Mellon, porque hoy los juicios de las distintas sedes, es decir, la sede de Gran Bretaña, la sede de Japón y la sede de Argentina, es decir, de los bonos que fueron nominados en moneda en Gran Bretaña, Japón y Argentina, están llevando adelante juicios contra el Banco New York Mellon por haber acatado una orden de un juez que no tiene jurisdicción.
por única vez le permitió al Banco Junior Mellon realizar los pagos. Bueno, y ahí vienen los nuevos pedidos de audiencias, porque justamente al realizar eso, el juez termina reconociendo lo que antes no quería reconocer, termina reconociendo que no tiene autoridad para actuar sobre el Banco Junior Mellon ni sobre los depósitos que el gobierno nacional argentino hace sobre la cuenta en el Banco Central de la República Argentina que tiene el Banco Junior Mellon. Por lo tanto, el juez no tiene jurisdicción para vetar y bloquear el trámite de pago a los bonos reestructurados. Es decir, el juez no tiene autoridad, no tiene jurisdicción sobre un Estado soberano y sobre una deuda y un proceso de reestructuración de deudas. Claro, esto alerta a todos, porque realmente lo que se está planteando es vulnerar ese instrumento que es el instrumento de reestructuración de deudas soberanas. Y no hay países en el mundo que no se encuentren en una situación de reestructuración de deuda soberana real o potencial frente a esta situación de que el mundo se encuentra en una situación de burbujas financieras. Entre 1947 y 1970 se llevaron adelante 169 reestructuraciones de deuda y se plantearon default. Era parte del ciclo normal de la economía real, de sus ciclos expansivos y sus ciclos contractivos. En el ciclo expansivo los créditos abundaban y en el ciclo contractivo siempre mediaba una crisis de pasaje donde se sinceraba la economía, pero donde acá teníamos productos de bienes y servicios por valor 1 y aquí teníamos recursos financieros por valor 1. Es decir, había una coincidencia entre el volumen del producto y el volumen de dinero, es decir, la economía era real. A partir de la década del 70 hasta el 2008, la relación entre el producto de bienes y servicios en relación a recursos financieros pasó de ser de 1 a 10. Es decir, los recursos financieros son 10 veces su respaldo en recursos de bienes y servicios reales. Por lo tanto, los default, las crisis que se llevan adelante hoy, tienen mucho que ver con una crisis de sinceramiento de estas burbujas financieras y tienen que ver con crisis en los instrumentos financieros y derivados financieros y burbujas financieras de esta economía financiera que empieza a potenciarse a partir de los $4 de los 70, pero adquiere una escala muy alta hasta el 2008 y particularmente esto que había crecido 10 veces hasta el 2008, a partir de la crisis financiera global, se vuelve a multiplicar por 10. Entonces, casi esta es una crisis al interior de los jugadores financieros, de esos que financian procesos productivos, pero luego paquetizan y multiplican financieramente los bienes y servicios reales y los multiplican de una manera que excede en 10, en 30 veces la economía real. Por lo tanto, estas crisis de default, estas reestructuraciones de deuda soberana, siempre tienen que ver con crisis entre fracciones financieras, entre puja entre los grandes jugadores financieros, globales y multinacionales, que guardan relación con momentos donde tienen que definirse quién es el ganador, quién es el que realmente logró imponer condiciones globales o multinacionales, es decir, cómo es el nuevo reparto financiero del poder financiero mundial. Claro, una situación era esta hasta el 2001,
cuando justamente había dos grandes esquemas financieros, el esquema financiero multinacional, de las corporaciones multinacionales financieras con centros en Estados Unidos o en Alemania y Francia o en Japón, y por otro lado las redes financieras globales con sede en las cities financieras del mundo global. Dos grandes esquemas, y por lo tanto la puja financiera y las crisis financieras, de burbuja financiera, se resolvía entre la posibilidad de que los países emergentes o los países dependientes o subdesarrollados o periféricos tuvieran que sumarse a un esquema financiero u otro. Caso de la crisis de la deuda de diciembre de 2001, principios de 2002, y otras situaciones donde este mundo no solamente sigue teniendo esos dos esquemas financieros, el multinacionalista y el globalista, pero se suma el esquema financiero de los BRIC, el esquema financiero, es decir, el esquema multipolar de los BRIC, el esquema no financiero multipolar de los BRIC, que particularmente se caracteriza con un esquema muy fuerte dentro del BRIC de la UNASUR CELAC. Y se le suma el esquema Francisco del Vaticano misionero y de la periferia de Francisco, también interesado en el mundo periférico, en el mundo del tercer mundo, también interesado en que no haya ALCA y que haya UNASUR y CELAC. Pero también con otra particularidad, que Alemania y Francia no coinciden en este ataque financiero buitre, porque Alemania y Francia, en sus corporaciones financieras multinacionales, tienen como objetivo principal la consolidación de la Unión Europea, el euro y el Banco Central Europeo, es decir, lo que se llama el esquema Unión Europea. Y el ataque financiero buitre, cuando plantea la crisis de la reestructuración de las deudas soberanas, también está planteando la crisis del euro indirectamente, del euro y de la Unión Europea. Y en ese sentido, Alemania y Francia, la Unión Europea, necesitan confrontar contra los buitres. Entonces, este mundo de hoy no es ese mundo del 2001 o 2002, es un mundo que tiene esquemas de poder no financieros, alternativos al esquema de poder financiero, que empiezan a dar oportunidades y a crear oportunidades para el desarrollo de un mundo no financiero multipolar. Entonces, podríamos afirmar que realmente es muy importante esto que Argentina hizo a la salida de su situación de default del 2001-2002. Reestructurar la deuda del 2005 y del 2010, reestructurar una deuda de tal manera que la deuda externa pesara no más de un 10-15% en esa relación entre reservas del Banco Central y deuda externa, denominando la mayoría de la deuda como deuda interna, y llevando adelante una política lejos del Fondo Monetario Internacional y lejos de los centros financieros, tanto multinacionales como globales, que de alguna manera podríamos resumirlo en aquella decisión del 2005 de pagar la deuda del FMI, aquellos 10.000 millones de dólares, y por lo tanto salirse de las condiciones obligadas de monitoreo, control y diseño de política nacional por parte del Fondo Monetario Internacional, que en última instancia el Fondo Monetario Internacional es el peso que tiene o Europa o Estados Unidos en el Fondo Monetario
creación de un esquema de desarrollo de política económica independiente, cada vez más independiente, lentamente pero cada vez más independiente, e incluso una política monetaria cada vez más independiente, al haber construido incluso la posibilidad de que el Banco Central le respondiera cada vez más. Recordemos que el Banco Central en los 90 era totalmente autónomo y tenía capacidades institucionales autónomas del gobierno nacional. Eso a partir del 2010-2012 en Argentina, esos niveles de autonomía fueron reducidos a un mínimo. Pero además, que a partir de esta situación, la Argentina empieza a crecer a partir de su mercado interno. Y empieza a crecer a partir de su mercado interno con una política de desarrollo propio. Es cierto, también asociado a los grandes complejos ensambladores automotrices globales. Pero en ese diálogo con los complejos financieros ensambladores automotrices globales, la Argentina fue desarrollando un Estado cada vez más presente en la economía y no solamente en la política social. Porque recordemos que a partir del 2010-2011 es donde las economías de la periferia, del subdesarrollo, de la dependencia, empezaron a ser llamadas economías emergentes. Incluso por esta confrontación entre las fracciones financieras, donde la fracción financiera globalista decidió invertir y acumular a partir de los mercados internos de los países dependientes, periféricos y subdesarrollados, y a partir de ahí los denomina como emergentes. A partir de fondos que fueron liberados por los bancos centrales de Estados Unidos, de Inglaterra, de Francia, donde se multiplicó esa burbuja financiera. Pero esa burbuja financiera tiene impacto real en el mundo de la economía emergente. Esto que por otro lado permitió que se consolidara un proyecto histórico que tiene muchísimos años, que es el proyecto que terminamos denominando BRICS, o el multipolarismo de los países emergentes, o de los bloques de países emergentes. La Argentina se salió del monitoreo del Fondo Monetario Internacional, se salió del monitoreo de los grandes jugadores financieros multinacionales y empezó a desarrollar una política a partir de su mercado interior, una política con inclusión social y una política exitosa. Esta situación pareciera ser que es un elemento que también pesa como ejemplo en el impacto sobre los procesos que van a llevar adelante los otros países emergentes que se encuentran en situaciones parecidas de deuda y de reestructuración de deuda soberana. Tal vez eso es lo que motiva y orienta esta decisión de Biesa, de la Suprema Corte de Estados Unidos, de los fondos financieros de inversión, digamos, los fondos financieros buitres, de atacar, digamos, de manera irracional a la Argentina. Por esto de haber llevado adelante un proceso soberano, no solamente de reestructuración de deuda, sino de desarrollo como país, y que es exitoso. Y por lo tanto puede ser mostrado como exitoso frente, por ejemplo, al caso de México, que no puede ser mostrado como exitoso por el Fondo Monetario Internacional, cuando fue el caso estrella de un proceso que se lleva adelante en México bajo el monitoreo y la tutela de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional dentro del esquema NAFTA, es decir, dentro del esquema AICA, dentro del esquema de los fondos financieros buitres. El otro tema que es importante abordar, seguido a esto que venimos diciendo en el momento anterior,
es que la decisión de estos cuatro grandes bancos, el JP Morgan, el Deutsche Bank, por el otro lado el Berkeley, el Citibank, el HSBC, cuatro grandes bancos, dos grandes situaciones. El JP Morgan, los multinacionalistas, el HSBC, Berkeley, Citi, dentro de los globalistas, el Deutsche Bank expresando a las multinacionales alemanas francesas, tratando de comprar. La decisión jurídica de Griesa y ese instrumento que se constituye en ese momento para que no sean los fondos financieros buitres los que lleven adelante la negociación con la Argentina, sino de llevarla a ellos. Preocupados, porque ninguna duda tiene un conjunto de inversiones, preocupados porque las decisiones de política de gobierno hacia el 2015 y hacia el 2019 puedan no pasar por su influencia. Preocupados por sus propias inversiones, preocupados por sus propios intereses estructurales en la Argentina, en el sur y en el mundo, pero también preocupados por lo que se llama la política electoral del 2015 en Argentina, y preocupados por la política electoral del 2015, pero también preocupados por la política de recursos energéticos en Argentina, Vaca Muerta y todos estos grandes descubrimientos de grandes yacimientos. Estos grandes bancos, en la relación de diálogo con los fondos financieros buitres, en un primer momento dijeron que estaban a las puertas de un arreglo para comprarle la deuda y ser ellos acreedores y no los buitres. Semanas después, los buitres dicen que estos bancos no habían ofertado lo suficiente, que le habían ofertado el 40% de lo que ellos esperaban sacar, y luego le ofertaron el 50% de lo que ellos esperaban sacar, el 100%, y luego le ofrecieron el 60%. Es decir, en ningún momento pudieron llegar a un acuerdo. Y no pudieron llegar a un acuerdo no solamente por el diálogo que llevaron entre ellos, los fondos financieros buitres y estos grandes bancos, que no son lo mismo, pero todos son grandes bancos. No pudieron llegar adelante ningún acuerdo, porque en ningún momento pudieron lograr de la Argentina una decisión que saliera y rompiera con su esquema de negociación y reestructuración de deuda soberana. Es decir, no lograron que la Argentina pusiera fecha para abordar el tema de la cancelación del fallo de Juez. No lograron que la Argentina pusiera de alguna manera un porcentaje en cuanto iba a reconocer de esa decisión que el juez Griesa había puesto al 100%. Es decir, no lograron construir en el gobierno nacional argentino y en la Argentina el escenario en el cual los forzaran a que Argentina aceptara que los grandes bancos llevaran adelante la negociación con los fondos buitres y no el gobierno nacional. De tal manera de imponerle luego las condiciones al gobierno nacional. No lograron imponerle las condiciones. Es decir, ni los grandes bancos multinacionales ni los grandes bancos globalistas lograron en este tránsito imponerle al gobierno nacional argentino un escenario donde la Argentina debía ceder a los grandes bancos la posibilidad de que estos compraran la deuda de los fondos buitres, pero la compraran a condición que la Argentina le asegurara, el gobierno nacional le asegurara condiciones, tiempos y modos de cómo luego se iba a llevar adelante la relación entre los grandes bancos y el gobierno nacional.
Si algo más para agregar es que Francia en todo momento facilitó información acerca de los fondos buitres y cómo Francia llevó adelante legislación e hizo los seguimientos desde sus comisiones de valores para que los fondos buitres no actuaran del modo especulativo financiero que se mueve, porque Francia logró, en la supervisión del accionar de los fondos financieros buitres, observar cómo estos tenían información privilegiada, es decir, no solamente actuaban como acreedores, sino que actuaban como siendo parte de los organismos que nuclean a los fondos financieros buitres, a los fondos financieros de inversión global, y particularmente la que llevan adelante los seguros que toman estos fondos financieros y las distintas organismos que monitorean y llevan adelante la información para determinar en qué momento un país incumple o no incumple, es decir, la instancia del tribunal que define si ese deudor incumplió las condiciones jurídicas del fideicomiso, del contrato que hizo con el buitre. De tal manera, Francia se movió en todo momento contra los fondos financieros buitres. Lo mismo que Alemania. Es decir, consolidando esto de que la Unión Europea se movió de esto. Por otro lado, también hay que agregar que la Suprema Corte Argentina, en la palabra del presidente de la Suprema Corte, Lorenzetti, afirma que las deudas deben ser honradas, pero no en base al hambre de los pueblos, siguiendo, incluso diciendo con las mismas palabras aspectos, descripciones que había hecho el Papa Francisco, sabiendo los diálogos profundos que hay, e incluso siendo Lorenzetti, digamos, el presidente de la Suprema Corte, aquel que también había dado la constitucionalidad a la ley de medios en aquel 2 de noviembre del 2013. Es decir, pero la Suprema Corte de Justicia se encuentra en la misma línea, en la misma posición del gobierno nacional en relación de confrontación con los fondos financieros buitres. Zaffaroni, por otro lado, también miembro de la Suprema Corte, no el presidente, sino miembro de la Suprema Corte, manifiesta que en los tribunales de Estados Unidos, no solamente en primera instancia de ese, sino desde la Suprema Corte, el modo en que se sentó jurisprudencia, el modo en que se decidió, muestra que por un lado a lo mejor no tiene razón, por lo que habíamos dicho, de que trata de no reconocer que la Argentina es un Estado y está llevando adelante un proceso de reestructuración de deuda soberana que tiene respaldo en la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, sino que observa que aquí hay otra cosa, que aquí hay ataque financiero, que aquí hay una decisión de carácter desestabilizador sobre Argentina que nada tiene que ver con lo jurídico. Es decir, que se nota el peso de los fondos financieros buitres sobre la Suprema Corte de Estados Unidos y sobre los bienes de jueces. Observa claramente que ese debate nada tiene que ver con las cuestiones de lo jurídico. Lo jurídico en Estados Unidos está siendo subordinado a los grandes intereses
intereses financieros de los fondos buitres, es decir, de la estructura ultraconservadora financiera norteamericana de la parte. Claro, en este mismo camino uno empieza a entender por qué el gobierno nacional argentino empieza a plantearse el tema de las leyes de abastecimiento y de antiterrorismo. Y empieza a hacer un seguimiento hace un tiempo a tal parte del movimiento del Fondo Financiero de Inversión Global, el BlackRock, como bien se describió. Y esto que tenemos en el caso de la empresa Donner, la gráfica, o en lo que fue el incendio de la empresa Blue Mountain, donde se incendiaron todos los archivos de los bancos, donde estaban todos los archivos en papel, que parece que no tienen de alguna manera a mano los respaldos en digital. ¿Se acuerdan del incendio de la empresa de Blue Mountain, esa donde murieron tantos bomberos tratando de apagar ese incendio en La Boca? Bueno, se observa la presencia de los fondos financieros de inversión global, fondos buitres, en la estructura de grandes empresas multinacionales y transnacionales de Argentina. Y empieza a observarse políticas de esas grandes corporaciones multinacionales y transnacionales que empiezan a tratar de construir condiciones de desestabilización, tensión con sus trabajadores, escenarios de quiebra o de reducción de personal o desaceleración de los procesos productivos, es decir, un clima que nosotros conocemos de 1973 a 1976, es decir, donde se llamaba el agio, la especulación, es decir, que las mercaderías no perecían. En este caso aparecen quiebras repentinas de grandes empresas, movimientos de partistas de automotrices. Entonces el gobierno nacional avanza con dos leyes, la de abastecimiento, que de alguna manera le da marco a la obligación de las empresas, sea cual fuere su tamaño, de no romper la cadena de abastecimiento, es decir, de no romper la cadena de abastecimiento a las distintas instancias de producción y de comercialización y de consumo de la población. Y por otro lado, en las leyes antiterroristas de no construir condiciones de desestabilización del gobierno nacional. Algo que observamos no solamente en 1974-75, sino que lo observamos también en 1988-89 con el gobierno del doctor Alfonsín, y lo observamos a fines del 2001 con el gobierno de la Rúa. Es decir, no es la primera vez que se usan la ruptura de cadena de pago por la manipulación de los flujos financieros y bancarios o de los flujos de bienes y servicios para que esto dieran paso a situaciones de desabastecimiento y de convulsión social debido a desabastecimiento de productos o de crecimiento acelerado del número de subocupados y de desocupados y la amenaza en un futuro cercano de
pérdida de trabajo y de poder adquisitivo. Bueno, estas dos leyes vienen a resguardar y a crear marco para que el gobierno argentino pueda actuar de tal manera de que las grandes multinacionales y transnacionales financieras no puedan construir esquemas de golpe por bloqueo de la cadena de la comercialización de productos o por bloqueo de la cadena financiera, bloqueo de la cadena de comercialización de productos y quiebra de empresas y acelerado proceso de inestabilidad y de incertidumbre sobre el futuro de los trabajadores. Escenarios que vimos entre 1974, 75, 76, que observamos entre 1987, 88, 89, inflación, hiperinflación, saqueos. Y lo que observamos en diciembre del 2001, en todo diciembre del 2001 y 2002. Y lo que más acá hemos observado como intentos en los cacerolazos y saqueos del 2012 o del 2013. Es decir, estas leyes vienen a plantearle, a darle marco, herramientas y instrumentos para que el gobierno nacional argentino, incluso el UNASUR y la CELAC, puedan actuar respaldando al gobierno nacional para que no haya golpes institucionales por el uso de estos instrumentos económicos o financieros. Porque, ninguna duda, el otro punto que sigue a esto y debemos tratar es que Vaca Muerta, la de Neuquén, que tiene extensión en la provincia de Neuquén y de Río Negro, la segunda reserva no convencional de gas y la cuarta de petróleo, que tiene un estimado de 25 a 30 PBI, 25 o 30 por 500 mil millones de dólares anuales. ¿Sí? Motivo más que suficiente para que un conjunto de intereses financieros transnacionales lleven adelante procesos desestabilizadores para quedarse con el control de estos recursos naturales. Han hecho muchísimo más con mucho menos. Pero esta Vaca Muerta, digamos, esta reserva de Vaca Muerta, la de Neuquén Río Negro, se le suma la que se localizó en Chubut, es decir, una segunda Vaca Muerta. Y ahora, hace una semana, la tercera, la que tiene localización en Mendoza. Y la que tal vez, digamos, todavía desconocemos porque no han sido verificadas en profundidad. Cuando uno observa esto en la Argentina y observa la activación de la quinta flota naval norteamericana frente al descubrimiento y el desarrollo de la explotación en offshore Brasil, en las zonas, las reservas que están al frente de São Paulo, en offshore, y que Petrobras avanza en su explotación. Y luego observa lo mismo en relación a un conjunto de acciones de desestabilización
sobre Venezuela, la principal reserva de petróleo convencional, casi 600 años de petróleo, lo que tiene en offshore y lo que tiene en el continente. Y luego observa lo que se llama la profunda desestabilización en Medio Oriente, en Siria, en Irak, en Irán, en Egipto, en Gaza, donde por un lado uno entiende el aspecto geopolítico o geoestratégico de estos procesos de desestabilización, pero por otro lado observa que estos procesos de desestabilización que tienen objetivos geoestratégicos, geopolíticos, por otro lado ve el aspecto energético que se disputa en esas regiones. Las grandes reservas de gas en las costas próximas de Gaza, las reservas que están también en las zonas cercanas a Egipto o a Siria. Y entonces empezamos a observar que de buenas a primera este complejo industrial militar y estos buitres, digamos, llevan adelante una política conjunta para la fragmentación de Siria e Irak y la posibilidad de desarrollar un Estado islámico del Kurdistán, es decir, en algo que está elaborado por los grandes estrategas norteamericanos, israelíes. Y luego también podríamos observar y vincular con lo que sucede en Ucrania. Y no solamente tiene que ver eso con contener y distraer a Rusia y a China en términos de su política de construcción y consolidación de un esquema multipolar BRIC, sino que por otro lado están las grandes reservas de recursos energéticos que tiene Rusia, pero también y particularmente la que existen en el este de Ucrania, ahí cerca de Lugansk, es decir, donde en el límite entre Ucrania y Rusia. Digo, para no dejar de lado estas cuestiones, es decir, que se manifiestan a veces con ataques jurídicos, financieros útiles, a veces con bloqueo para que los grandes bancos que tendrían que ser sede de instrumento para canalizar recursos no puedan actuar y por lo tanto desestabilizan el proceso de reestructuración de deuda soberana. Pero por otro lado toman otras formas, como lo que hablamos con Brasil y lo que se llama el desarrollo de Brasil dentro del esquema UNASUR-CELAC articulado en BRIC, o lo de Venezuela con sus grandes reservas de petróleo convencional, o lo de Bolivia, el norte, digamos, el sur de Bolivia, el norte de Chile, el norte de Argentina con el litio y también con el gas. Así que, en este mundo que se encuentra en un momento de profundos cambios, y avanzados profundos cambios, construyendo una nueva época, que no está definido aún cuál va a ser el esquema resultante, porque por eso existen tantas tensiones y tantos actos de fuerza de carácter militar o de carácter financiero, es decir, actos de guerra financiera, guerra económica y actos de guerra militares, porque estamos en esa transición hacia un cambio de época, a este cambio profundo en términos mundiales. Un cambio que tiene que producirse, pero que no está definido si este mundo va a ser un mundo controlado por los grandes intereses financieros unipolares o va a ser de alguna manera articulado, va a ser coordinado a partir de un mundo multipolar, de carácter productivo, multipolar, articulado desde la multipolaridad de la producción y el trabajo. Sí. Estamos en un momento de transición a estas nuevas
bloque jurídico-financiero, sino que, por lo contrario, la Argentina, la UNESUR, la CELAC, el multipolarismo, el esquema, digamos, vaticano que promueve el UNASUR y el CELAC, ese que de alguna manera necesita fortalecer un mundo multipolar, han logrado frenar el ataque financiero global. Momentáneamente han logrado contrarrestar el ataque financiero global. Y en este momento nos encontramos. Seguramente quedan por delante seguir profundizando en el estudio de cómo sigue estas luchas, estas pujas de intereses financieros y los pueblos. Claro, los pueblos cada vez más deben tomar cuenta de estas cosas y participar cada vez más en las distintas instancias institucionales y desarrollar organizaciones para poder desarrollar capacidades de participar, porque el mundo multipolar que pueda desarrollarse va a necesitar de pueblos y de organizaciones populares participando. Entonces, esta es, de alguna manera, la síntesis hasta este momento en que se encuentra el desarrollo de los acontecimientos. Un mundo en profundo cambio geopolítico, un mundo en profundo cambio de época, un mundo en la transición profunda de ese cambio de época. Y nos encuentra particularmente a los países periféricos, subdesarrollados, dependientes, de pie, construyendo posibilidades de un mundo mucho más igualitario, mucho más multipolar y mucho más popular en el multipolar. Es decir, de pie, batallando, como polo de poder, como bloques de poder regional, como UNASUR, como CELAC, como BRIC, ¿no? Y en este sentido, creo que la situación abre grandes posibilidades esperanzadoras. Una vez.